Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Quiero empezar en el versículo 7 el día de hoy. Lauren, por favor. Pero yo os digo, Disculpa, versículo 7 en el capítulo 16 de Juan. pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya. La misión y el ministerio del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo contaba con el retorno de Cristo al Padre. Porque si no me voy, el Consolador El Espíritu no Santo vendría a vosotros. corresponde a la obra de el Espíritu Santo y Jesús. Jesús como el Salvador de los hombres y el Espíritu Santo como el poder de la Iglesia. Pero si me voy, os lo enviaré. Se exigió de Cristo una obra terminada en la cruz antes de que pudiera enviar al Espíritu Santo. Nosotros dijimos varias veces que Jesús dijo más sobre el Espíritu Santo durante la última semana de su ministerio terrenal de lo que dijo en el balance de su ministerio. Y permítame decir eso otra vez porque es muy importante. Él tuvo más que decir sobre el Espíritu Santo durante estos últimos días de su vida y su ministerio que la totalidad de los 3 años y medio de su ministerio. ¿Y por qué? Era porque él estaba a punto de partir y él estaba enviando al Espíritu Santo. Y saben, hermanos, no me parece, no creo que los apóstoles de nuestro Señor sabían tanto sobre el Espíritu Santo. Antes del día de Pentecostés, sabíamos lo que le había dicho en esta última semana, pero yo no creo que entendían mucho al respecto. Sabían del Espíritu Santo, ¿no? Pero él no estaba viviendo en ellos como lo hacía en el día de Pentecostés. Era algo totalmente distinto, una situación totalmente distinta. Y yo siento que su conocimiento del Espíritu Santo era muy escaso, ¿no? ¿Lo ven ustedes de esa manera o lo ven de otra manera? Bueno, yo creo que eso es exactamente correcto, pero también digamos esto. En cuanto a la historia humana, no había necesidad para entender, porque el Espíritu Santo no habría estado disponible, aparte de para ser la verdadera presencia de Dios. Sabemos que eso es un potencial. Él no está en vosotros, ha estado con vosotros. También sabemos que el salmista dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Así que, aun mientras que Jesús ministraba, ellos habrían sentido la presencia del Espíritu Santo, pero en este caso, hermano Suárez, si nosotros pensamos en esto, Jesús está dándole el liderazgo de la iglesia, no a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Él es el miembro de la Santa Así Trinidad es. que en el día del Pentecostés vendría y que después Él supervisaría vendría en una manera distinta más que nunca antes. Y la cruz hizo todo esto posible. debido al hecho de la cruz. Así es. Sí, la cruz hizo posible que Dios ahora more en aquellos que acepten a Cristo como su Señor y Salvador. Disculpa un momento. Ahora, ¿por qué ese es el caso? Él ahora puede morar en ellos, cuando antes de la cruz él no lo podía hacer. El problema era el pecado. El pecado que estaba dentro del corazón y la vida de la humanidad los detenía, aún hasta los creyentes antes de la cruz. La sangre de machos cabríos no podía remover esos Correcto. pecados. Los detenía y no podían entrar a la presencia del Señor después de morir. Así que lo que encontramos es una limitación en la relación de Dios con el hombre. Siempre ha sido que el hombre era salvo legalmente por fe. Siempre ha Así sido es. así. Pero el beneficio de la morada del Espíritu Santo, creo como usted dijo que comenzó el día del Pentecostés. Y eso es diferente que al bautismo con el Espíritu Santo. Esta es la continua ministración del Espíritu Santo a todo creyente nacido de nuevo y con la opción de ser bautizado con el Espíritu Santo también con el poder para servirle a Bien, Dios. pero como acabas de decir, era diferente, pero aún eran bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Claro que sí, sí, sí. Mire, cuando el Espíritu Santo llegó el día del Pentecostés,
Creo que fue cuando él instituyó su papel real como todas las cosas que se dicen aquí. Mire, para todo creyente nacido de nuevo, la mayoría de Juan 14, 15 y 16 se hacen realidad. Y bueno, el Espíritu es el que guía, dirige, el que explora, así como vamos a estudiar el día de hoy, si es que llegamos hasta el verso 13, el entendimiento de la Escritura. Todo esto viene con la llegada del Espíritu Santo. Ahora, se entiende que los apóstoles no entendían tanto sobre el Espíritu Santo en Correcto. ese momento, Estoy de ¿no? acuerdo. Pero hoy, ¿cuántas iglesias entienden el mover, la obra, la operación del Espíritu Santo? Bueno, mire, la teología abunda. Hay mucha opinión de toda denominación pentecostal y evangélica, de igual manera, de el conocimiento del Espíritu Santo y de su venida y de lo que Él puede hacer. Pero lo que usted acaba de describir, la dirección es una persona que depende, que aprende a seguir, que aprende a ceder. Me refiero al mover y la operación del Espíritu Santo. Está hablando de los dones del Espíritu, ¿verdad? Me parece, por ejemplo, el servicio el domingo en la mañana en el Centro Familiar de Oración. Hubo un mover del Espíritu Santo. ¿Cuántas iglesias tienen eso hoy? ¿Cuántas iglesias que sirven? Y sé que hay algunas, obviamente, claro que las hay, pero siento que ese número es extremadamente pequeño. ¿Lo ven de esa manera ¿Sabe si? ustedes? Bueno, estoy de acuerdo, creo que menos del 5%. Yo creo que 5% sería casi una exageración. Yo diría que 1% o menos Sí, sería así. podría serlo. Mire, es muy difícil saberlo porque, por supuesto, estamos suponiendo. Pero lo que sí sabemos es que cuando el Espíritu Santo tiene prevalencia, entonces existe un ejemplo vivo de Cristo en la comunidad que afecta a nuestras comunidades, nuestra Todo. nación, a todo. Así que en eso, basándonos en eso, no podemos ver lo que tenemos disponible a nosotros como debemos. Jesús se iba y el Espíritu Santo venía. Realmente eso ponía a los apóstoles y aquellos que seguían a Cristo después de ser bautizados por el Espíritu Santo por la evidencia de hablar en otras lenguas, ¿no? Ellos estaban en una posición muy ventajosa aún de la que habían estado bajo la enseñanza de Cristo durante los 3 años y medio de ministerio público. ¿Lo ven así? Claro que sí. Y Jesús les dijo eso a ellos, les dijo que les convenía que Él se fuera. Porque si Correcto. no me Y voy, eso hubiera sido muy difícil para ellos entenderlo. Creo que para todos nosotros habría sido difícil porque estaba ahí el Hijo de Dios, ahí mismo, en la carne. Y bueno, y Él les estaba diciendo que era para su beneficio que Él se fuera y les iba a enviar al otro consolador, al otro que era exactamente igual que Él, el Espíritu de Dios, que iba a morar en ellos. Y bueno, ellos, bueno, como ya lo hemos dicho antes, ellos no habrían entendido eso, nosotros no habríamos entendido eso tampoco. Pero bueno, mire, lo que tenemos el día de hoy, por lo que Cristo ha logrado en la cruz, ha abierto la puerta para que el Espíritu Santo pueda vivir en nosotros y que opere en los creyentes como jamás había operado bajo el antiguo pacto. así es, así Y es. aun si solo se fija en el número de veces que el Espíritu Santo es mencionado o que se menciona su nombre, Espíritu Santo o alguna variación de él, es mencionado 363 veces, perdón, 353 veces en toda la Biblia. 90 de esas veces en el Antiguo Testamento, 263 de esas veces en el Nuevo Testamento. Bajo el Solo nuevo pacto. imagínese eso, 90 veces el Espíritu Santo es nombrado en el Antiguo Testamento y 263 veces Él es mencionado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Así que solo el número de veces que Él es mencionado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, muestra cuánto o cuán importante es el papel Que él juega, que sí. Dios ha diseñado. Esto no es algo pentecostal, esto es algo de Dios. Dios ha diseñado que el Espíritu Santo juegue un gran papel en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo bajo el nuevo pacto. Yo propongo que no va a ser
mucho lo que se va a hacer para el Señor. No voy a decir que nada, pero no mucho se va a hacer para el Señor en personas, predicadores, iglesias, denominaciones donde el Espíritu Santo no sea prominente. Siento que Él tiene que estar prominente para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo, para que los enfermos sean sanados, para que las ataduras sean rotas, por encima de todo que almas Sí, sean salvadas, creyentes bautizados con el Espíritu Santo. Tiene que haber un mover del Espíritu para eso que es verdaderamente de Dios y se pueda llevar a cabo. Ahora bien, se pueden tener todo tipo de actividades. Hay iglesias hoy en día llenas de actividades. 7 noches a la semana, 7 días a la semana tienen algo y el Espíritu Santo no está cerca de ese lugar. Recuerdo que recibí una carta de una señora bautista y puede ser realmente cualquier iglesia esta, pero me decía, hermano Swagger, el domingo en la mañana pasado yo entregué mi corazón a Cristo y esto lo voy a terminar cuando volvamos. Tengo que ir a la pausa ahora, así que estamos agradecidos de tenerles con nosotros hoy y no quiero que se pierdan ninguna de estas programaciones. Ya volvemos. Como dije antes de la pausa, yo recibí una carta de una señora ya hace un tiempo atrás y ella contaba en esa carta cómo ella era miembro de la iglesia bautista y cómo ella estaba tan envuelta en las actividades de la iglesia. Ella decía que cada noche, cuando no teníamos servicios, yo estaba envuelta en algunas de las cosas o comités de la iglesia. Y obviamente nunca me perdía los servicios. Ella dijo, aún hasta yo me limitaba en compartir con mi familia, pero el domingo en la mañana pasado me di cuenta que a pesar de todas las actividades religiosas que yo hacía, no era salva. Ella dijo, realmente no era nacida de nuevo. Yo conocía la doctrina bautista muy bien. Yo la enseñé, dijo. Yo enseñaba, de hecho, la clase de nuevos convertidos. Cuando la gente aceptaba a Cristo, llegaba a la iglesia, yo les enseñaba. Yo enseñaba esa clase. Y el Espíritu Santo se movió en mi corazón el domingo en la mañana pasado, mientras la programación estaba al aire, y me di cuenta que yo no era salva, no conocía al Señor, a pesar de toda esa actividad religiosa. Y ella decía, ahora que yo he entregado mi corazón a Cristo, lo que hice el domingo en la mañana, ella dijo, ahora yo sé que soy salva. No tengo una duda en lo absoluto y no soy salva porque estoy envuelta en todas estas actividades. Ella decía, soy salva porque he admitido que no era salva y he aceptado a Jesús en mi corazón y mi vida exactamente como le he enseñado a cientos de personas que hiciesen que llegasen a nuestra iglesia. Pero yo temo que la mayoría de las personas en las iglesias hoy día no son salvas y no conocen al Señor, nunca han nacido de nuevo, son religiosos. La mayoría, digo la mayoría, muchos de ellos ni siquiera se pierden en llegar a la iglesia el domingo en la mañana, pero realmente no han nacido de nuevo porque no hay mover del Espíritu Santo para convencerlos de pecado, de justicia, de juicio. No hay operación del Espíritu Santo en lo absoluto en esas iglesias. Y las personas hoy día, si son invitados a algo, es a ser miembro de la iglesia. Y el ser miembro de una iglesia no va a salvar a nadie. Pero es que sin el Espíritu Santo no hay mucho que se vaya a llegar a cabo para el Señor. No digo que nada, pero yo digo que no mucho. sabe, es interesante porque podemos ver eso ejemplificado en el ministerio de Jesús y los líderes religiosos en el día de Jesús. Jesús jamás se refirió a ellos como salvos. Él, de hecho, le dijo a las multitudes, a menos que su justicia exceda la de los fariseos y Así es. escribas, no entrarán al reino de los cielos. Estoy pensando en la historia en la que, bueno, creo que es en Lucas, en donde Jesús estaba en la casa de un fariseo. Un fariseo lo invitó a comer, a cenar. Sí. Y él estaba ahí en la casa, Jesucristo estaba ahí, y una mujer a la que se le refiere y a la que se ve como pecadora llega y le lava sus pies con Con sus su lágrimas, con su cabello. cabello y sus lágrimas. Y ellos, pero bueno, los fariseos vieron a esa mujer como una pecadora, y estoy parafraseando en lo que Jesús dijo aquí,
Pero Jesús dijo, básicamente le dijo a ese fariseo, tú piensas que, bueno, tú la ves como una pecadora, pero ella de hecho ha sido perdonada. Y porque ella ama mucho, a ella se le ha perdonado. A ella se le ha perdonado mucho y ama mucho. Así es, así Y, es. y Jesús no lo dijo de los fariseos. Él no dijo que el Ujú. fariseo había sido perdonado porque él había invitado a Cristo a la casa. De hecho, él dijo que esa mujer me ha tratado mucho mejor que tú. Así Sí, que solo porque una persona es religiosa, eso no lo justifica ante Dios. eso es Y lo que solo digo. porque una persona puede tener la apariencia de un pecador, entre comillas, o aún tener una reputación que no sea religiosa, no hace eso, no los hace a ellos un pecador delante de Dios. Dios se fija en el corazón. Sí, Y sí. gracias a Dios por eso, pero Dios se fija en el corazón. Él ve más allá de esa fachada religiosa y Él se fija más allá de la fachada del mundo y Él ve el corazón de la gente. Y bueno, pero sí, mire, los actos religiosos, todo eso, etiquetas que nosotros ponemos sobre nosotros mismos no significan, es terminología mala, pero no significan nada delante de Dios. La mayoría, y digo yo la mayoría, pero probablemente ustedes conocen esto y el doctor Gray ha estado en las iglesias más que nosotros, pero la mayoría están siguiendo el modelo sensible al buscador, ¿correcto o no? ¿Está usted Cuando digo la hablando, o se refiere a la mayoría, mayoría? Un gran porcentaje, diría yo. No mm, sé, un 51%, pero está hablando de la iglesia pentecostal. no, yo me refiero a todo el mundo de la iglesia en general. Sabe, las iglesias tradicionales han permanecido muy fiel a su formato. Las metodistas, presbiterianas, yo no veo en dónde muchas de ellas han cambiado. Las iglesias tradicionales, Creo que las está en lo bautistas han cierto. hecho unos cambios y las pentecostales. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, yo no creo que los sensibles al buscador sean el movimiento más grande allá afuera, pero sí es una gran influencia y viene a diluir el evangelio para aquellos que asistan allí. No hay espacio para el mover del Espíritu Santo en No, esas iglesias, ¿no? Operando de esa manera. Es correcto, lo que estoy así es. tratando de decir, Sí. esté correcto o no. Sabe, en el mundo pentecostal, estoy pensando en mi denominación, las Asambleas de Dios, hay ciertos pastores que de hecho han enfatizado que no deben tener mensajes en lenguas e interpretación los domingos en la mañana. El domingo en la mañana pasado hubo un hermano que interpretó un mensaje y era definitivamente del Señor. No hubo que preguntarlo si era carne o el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Poderoso. Sí, yo creo que eso no sucede mucho en las No. iglesias hoy día, ¿no? A eso me En refiero. las Así iglesias es. donde yo he servido, cosas así suceden, no sé, una vez cada 3 meses. Está sucediendo aquí más regularmente. Así Sí, en la es. iglesia. Pero en la iglesia en donde yo he estado, y no sé si eso es cierto de las otras iglesias de las asambleas, no sé si lo sería o no. He sido uno de esos pastores que siempre animan eso. Y estuve muy agradecido y yo he querido eso. He orado y le he creído a Dios por el mover del Espíritu. Pero no sé si eso es una tendencia el día de hoy, sino lo contrario. Sí, cuando Sí. yo estaba llegando apenas al cristianismo, durante un año y medio, yo estuve en una pequeña iglesia pentecostal y yo diría que tuvimos mensajes en lenguas e interpretación de lenguas casi todos los servicios. Mm, Miércoles en la noche, domingos en la mañana y en la mm. noche. Casi dos señoras en particular que operaban en ese don y tal vez 3 o 4 en total. Pero era casi algo consistente. Yo estaba acostumbrado a eso como una fuente de edificación cuando yo llegué a escuchar hace más de 30 años. Así que sí es algo Pero que son muy pocas así sí, hoy día. hoy estoy seguro de que eso posiblemente es verdad, pero una vez más, los dones operan donde se establecen y donde Así se es, enseñan. así es. Yo recibí una carta ya hace un tiempo atrás por lo inusual de esto, lo recuerdo. Un hermano me escribió y él era un senador, previo senador de los Estados Unidos, y él creo que me dijo de qué estado era, pero no lo recuerdo.
Él estaba escuchando la programación de radio cada día y estaba muriendo de cáncer. Él dijo que él llamó a su pastor para que le ungiese y orase por él, porque escuchando la programación cada día, llegó a la conclusión de que Jesucristo todavía sanaba a los enfermos. Entonces él quería pues oración, lo que es obvio, ¿no? El caso es que él llamó a su pastor y el pastor no llegó, envió al pastor asociado. Y entonces él llegó al lugar donde estaba este caballero, él estaba en casa, llegó a su habitación y le preguntó, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? Bueno, yo quiero que usted me unja con aceite y ore por mí. Él le dijo, bueno, el pastor me dijo una botella de aceite, pero me dijo, nosotros no hacemos eso. Usted lo sabe que nosotros no hacemos eso. No creemos en eso, no lo hacemos. Él le dijo, no me importa si crean o no, hágalo ahora, porque él era un senador, un previo senador. Entonces, bueno, sus palabras tenían un poco de peso. Entonces dijo, hermano Swaggart, él jamás había ungido a nadie en su vida, él dijo. Él abrió aquella botella de aceite, se puso un poco en las manos, tocó mi frente y el Señor lo tumbó de espaldas. Cayó al piso él. Y dijo, él tenía un gorro, no se quitó ni siquiera el gorro para orar, pero eso le tumbó la gorra de la cabeza. Y no sé si el hermano fue sanado o no, realmente no recuerdo esa parte de la historia. De todas maneras, esa es la condición de la mayoría de las iglesias. No creemos eso, ya no hacemos eso. Y usted mencionó que no quieren un mensaje en lenguas e interpretación de lenguas. Nosotros sabemos que se puede estar en la carne en esas cosas. Sabemos que eso es posible y no ayuda eso en lo absoluto. Pero sí sabemos que es bíblico, si se hace correctamente, ¿no? Y buscamos el rostro del Señor sobre el mover y la operación del Espíritu Santo y sabemos que se hará correctamente. Sabe, a veces un argumento en contra de los dones del Espíritu es que, bueno, la gente puede entrar en la carne, así que no queremos eso. Bueno, saben, mi respuesta a eso es que la gente puede entrar en la carne cuando está predicando, Así es. cuando están enseñando, Así es. cuando están ellos en comunión, cuando están haciendo cualquier Así que cosa. vamos a detener eso entonces. Exacto. Claro. Así que, ¿por qué no querría usted los dones del Espíritu solo porque una persona puede entrar en la carne? Cuando usted puede entrar en la carne al hacer cualquier No cosa. me parece que es el problema principal, Bob. Creo que el problema es que la gente, los visitantes van a llegar allí y van a pensar que estamos locos. Sí, o algo no es lo así. principal, pero sí es un argumento. Es un Sí, a argumento, veces, sí, correcto. lo es. Y en algunas iglesias, no en muchas, pero el Espíritu Santo todavía se está moviendo y gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se pierdan las programaciones. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.